Y la crisis en el Ecuador, queridos amigos y amigas que nos siguen, otra vez hay una escalada de persecución política ante la prensa internacional. Y es que Javier Lasso, con todo, les dio pero duro, en una reciente comparecencia ante medios extranjeros. Los dirigentes de la RC, Javier Lasso y Gabriela Rivadeneira, y Verónica Íñiguez, una lojana que trabaja muchísimo por la RC5, presentaron un crudo balance sobre la situación democrática en el país. El eje central de la denuncia fue el asalto a la Embajada de México, un hecho sin precedentes que Lasso calificó como el punto de quiebre en el respeto al derecho internacional. Según el asambleísta, el secuestro y las presuntas torturas denunciadas por la defensa de Jorge Glass no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia sistemática de amedrentamiento que busca desarticular a cualquier figura de oposición mediante el uso de la fuerza estatal. Vamos a mirar. Asaltaron una embajada, la de México, y se llevaron a un refugiado político, Jorge Glass. Hoy he visto unas imágenes de llorar de Jorge Glass, de llorar. Su abogada dice que es probable que pierda la vida Jorge Glass, pero en serio, ha perdido muchísimos kilos Jorge Glass. No le permiten acceso a sus remedios. Desde hace más de un año no tiene visitas familiares Jorge Glass. Y tenemos que hacer algo por ese compañero que de todas maneras, digan lo que digan, sin probar nada, es un ser humano, es una persona que merece determinados derechos y garantías. Expulsaron del país, ustedes son periodistas, han tenido que irse a vivir afuera, no ha pasado nada, absolutamente nada. Persiguieron a la ex vicepresidenta del mismo Daniel Noboa, con ella llegó al poder, y a su hijo lo amenazaron, y a ella, ya para que se vaya, la mandaron a una zona de guerra, a que represente al Ecuador. Lo que querían era que desaparezca esta señora, que no tiene ninguna coincidencia ideológica con nosotros, pero que es una persona, es un ser humano que merece garantías. Colocaron pancartas con los nombres de los jueces de la Corte Constitucional para acanallarlos. Se pronuncia la Corte Constitucional y ponen pancartas diciendo: estos son los responsables de la tragedia nacional. Compraron medios de información. Ustedes que son periodistas, se puede actuar de esa manera. Podemos tener discrepancias. Soy comunicador y yo no oculto mis preferencias políticas. Desaparecieron y torturaron a 4 niños, racializados, pobres, negros, han de ser delincuentes. Ese es el relato que montaron. Dijeron que eran delincuentes y uno de ellos apenas 11 años y quisieron ocultarlos. Los incineraron. Fue brutal lo que pasó con los 4 niños. En manos de militares, y ya no son solo 4, tenemos información que son más de 50 a los que han tratado de esa manera. Y cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre este tema, ¿saben lo que pasó en la Asamblea? Para seguir un poco lo de Verónica, abrieron un debate, porque ya era inocultable el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Presidió ese pleno una de las vicepresidentas, Michelle Mancheno. Muchísimas gracias. Yo tengo un apostillador personal, Michelle Mancheno. Abrió el debate, se pronunció uno de ADN y de manera muy cínica, me hago cargo de lo que estoy diciendo, se cierra el debate. Así actúan en la Asamblea. Se abre el debate, tiene la palabra una persona de ADN, un asambleísta de ADN, habla, dice sus cosas, se cierra el debate. Y no hay debate. ¿Qué debate puede haber cuando le das la palabra a una persona y de una tendencia política y luego lo cierras el debate? Así ha sido el manejo de la Asamblea. La principal figura hoy de la oposición, sí, en efecto, es el alcalde de Guayaquil, con quienes hicimos una alianza.
que no quiere decir que tengamos coincidencias políticas en todo. También tenemos diferencias probablemente. Aquiles Álvarez está preso y está torturado porque está incomunicado, porque no le dejan un minuto de sol al día, porque no recibe visitas, porque está en la cárcel de máxima seguridad del Ecuador. ¿Y cuál es su delito? No hay pruebas. El principal partido de la oposición somos nosotros. Nosotros llegamos con mayor cantidad de asambleístas, pero claro, como hay el transfugismo, que es una vergüenza política, pero existe, hay gente que se vende, ¿sí? Y se vende ni siquiera porque, no, el sol salió por otro lado, yo estaba equivocado desde mi visión. Se vende por otras cosas más mundanas, ¿no? Más penosas. Entonces ya no tenemos esa mayoría. Y sí duele, yo confieso que sí duele, porque muchas de las cosas las han aprobado con un voto. Y se fueron 5 nuestros. 5 nuestros se fueron. Si no tuvieran esos 5 votos, no estaríamos en donde estamos. Pero bueno, la batalla sigue, ¿no? Y claro, como dijo Gabriela Rivadeneira, la presidenta del movimiento, la cereza del pastel es el adelanto de a nosotros nos proscriben como proscriben a otros movimientos, sin mostrarnos nada, sin notificarnos nada, que la sorpresa sea la que se imponga, ¿no? Ahora es el adelanto de las elecciones. No hay ninguna razón que permita que esa decisión es verdaderamente necesaria. Finalmente, la dirigencia advirtió sobre las maniobras institucionales para retener el poder. Lasso denunció la proscripción de movimientos políticos de oposición y el adelantamiento de las elecciones como tácticas para evitar una competencia justa en las urnas. Argumentan que al eliminar a los rivales más fuertes mediante trabas legales y acelerar los tiempos electorales, se está negando al pueblo ecuatoriano el derecho a una verdadera alternancia democrática. La comunidad internacional fue instada a observar de cerca estos procesos para evitar que el país consolide un régimen de pensamiento único. En conclusión, amigos, la denuncia presentada ante la prensa internacional por Lasso, Rivadeneira e Íñiguez dibuja un Ecuador en estado de sección democrática, entre asaltos a embajadas, persecución judicial y el control de medios. El relato de la RC5 sugiere que las garantías básicas están suspendidas más allá de la pugna partidista. Lo expuesto plantea una pregunta urgente para la región. ¿Hasta qué punto pueden las instituciones resistir una presión estatal que parece no reconocer límites diplomáticos ni legales? El desenlace de las próximas elecciones será sin duda la prueba de fuego para la supervivencia democrática del país, o para que Noboa se termine de hundir como lo hicieron el 14 de noviembre pasado, donde le dijeron 4 veces no. Hoy le dirán en todo el país: no, señor Noboa, ya no va más. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide dar un me gusta, un corazoncito, pero por sobre todo, coméntame para comentarte. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.